Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Habla Ricardo Arredondo. Bienvenidos al programa Para mover a un elefante, que en esta ocasión vamos a tratar un tema de interés sobre las alternativas de transportación en zonas urbanas. Y hoy veremos eh, las lecciones que se han aprendido del desafío modal. Recuerden, todos los martes de 7 a 7:25 de la tarde con la 4TV. En esta ocasión estamos presentando nuestra edición número 21, que va a ser la antepenúltima de la serie Para mover un elefante en la 4TV Querétaro. Le agradezco a la 4TV el espacio que nos brinda para transmitir estas ideas, estos programas. Bueno, en esta ocasión hablaremos, como les comenté, del desafío modal. Y la primera edición de este proyecto de Desafío Modal se hizo en 2011 por una petición que nos hizo Itzia Alviano Aguerrevere, que tenía interés en probar cuáles eran las formas más rápidas de moverse en una ciudad, las más eficientes, y tuvimos que diseñar un mecanismo. En este proyecto participó José Luis Ramos Ortiz, que por cierto le mandamos un saludo porque sabemos que anda malito, lo internaron en un hospital en Ciudad de México y le deseamos una pronta recuperación. Participó Julio Espíndola Zapata por parte de Querétaro y la ingeniera Nancy Viviana Ledesma Espinosa, que nos ha apoyado en todos los desafíos modales a partir del segundo. También quiero agradecerle al ingeniero Héctor Emilio Mora Padilla por compartir los resultados, la experiencia de Irapuato, que ha seguido el ejemplo de Querétaro y tienen un gran proyecto, un gran ejercicio y lo felicito por tal efecto. Bueno, el desafío modal en Querétaro, por lo menos, nace de una experiencia un poco cómica de un programa de inglés muy popular que se llamaba Top Gear, que buscaba promover el uso del automóvil y en noviembre de 2007 organiza una carrera en Londres de quién es más rápido, si un peatón que va en transporte público, una bicicleta o un automóvil y también un bote, porque allá hay un río, el río Támesis, y organizan la carrera. No es muy representativa porque nada más es un competidor por modo de transporte, entonces no es estadísticamente significativa, pero bueno, es una idea interesante, causó mucha popularidad, fue atractiva y aquí nos dio la idea de hacerla un poco más rigurosa. El objetivo del desafío modal en México es medir la eficiencia de los modos de transporte urbano en alguna ciudad de interés para establecer recomendaciones de política pública que incentiven las formas más eficientes de movilidad en esta ciudad. Para la medición, es una nota importante, que sea estadísticamente representativa, debe procurarse el mayor número posible de participantes por cada modo de transporte que exista en la ciudad. Bueno, la metodología es la siguiente, son los siguientes puntos. Es establecer los indicadores que nos van a interesar, identificar origen y destino, definir los modos de transporte humanos participantes, convocar a competidores, explicar la logística del evento, las reglas, y ya que se hizo el evento, hay que procesar y analizar la información, que esto podría ser laborioso, y después publicar resultados, sobre todo para los que participaron. ¿Qué indicadores se han explorado aquí en Querétaro y en Irapuato? Los tiempos de viaje, las velocidades medias, el nivel de consumo energético, los costos de operación vehicular, los costos de las demoras y la huella de carbono. En el origen y destino, pues se recomienda seleccionar aquellos que incluyan las zonas generadoras y atractoras de viajes más representativas de la ciudad. Es recomendable que la distancia no exceda los 7 kilómetros de distancia, pues se ha comprobado que esa es la distancia diaria en promedio que recorren las personas en la mayoría de las ciudades mexicanas. Sin embargo,
Para distancias mayores es posible considerar combinaciones de modos de transporte en la zona, como es una bicimoto, una bicibús, una bici BRT, un bicitren, un bicitranvía, un biciavión, un bicibarco o bien un auto más peatón. Bueno, estos son los modos participantes que hemos identificado en Querétaro y en Irapuato, que son motocicletas, bicicletas, peatones, transporte público y automóviles. Se requieren tener monitores, porque estas competencias desatan las pasiones, los competidores que aquí están registrados, todos quieren ganar, hay un premio para los primeros lugares, todo el mundo quiere demostrar que su forma de transportación es la más rápida, entonces es vital contar con monitores que verifiquen los tiempos de recorrido en los puntos de interés y revisen las condiciones de paso de los competidores para evitar que alguno se salte de la línea, haga trampa. Recordemos aquí el maratón de Berlín, en el que el político mexicano Roberto Madrazo participó como corredor, se salió de la ruta, tomó un taxi, llegó a la meta y pedía su premio. Pero como ven monitores, lo descalificaron porque no podía reclamar un premio como corredor si viajó en transporte en automóvil. Por eso estos monitores son vitales para verificar que no haya ese tipo de trucos. Entre más puntos de monitoreo se tengan, es mejor. Y se sugiere que haya más de uno en los puntos porque hay que cuidar al monitor, es muy rápida la competencia, entonces hay que estar atentos. Uno verifica cuando pasa, uno toma tiempos, uno toma fotografías, entonces no es tan sencillo la labor de monitorear. Se publica la convocatoria, cuando menos con un mes de anticipación o más tiempo, por supuesto, para indicar la fecha y la hora de inicio de la competencia, así como el punto de concentración, y se establece el punto de destino. Se ponen los objetivos, se dice quiénes pueden participar, se ponen requisitos y hay premios, se ponen los premios que se pueden poner. Con quién se escriben y datos de correo y redes sociales. Cuando empiezan a escribirse, se les pide que manden las rutas que ellos elegirán para su recorrido, porque esas rutas nos permitirán estudiar el posible recorrido y establecer los puntos de siembra de monitores. Esta es la ruta de los peatones. Aquí está la ruta de ciclistas, aquí había tres posibles recorridos. Entonces, con esto se identifican los puntos de monitoreo. Estos de los automóviles, ellos tienen dos rutas para el paro origen-destino que se estableció para Irapuato. Y sobre eso se siembran los monitores. A la salida hay aquí tres intermedios, y hay cuatro intermedios, perdón, y uno en la meta. Entonces, aquí hay 6 puntos de monitoreo. En el caso de Irapuato, que se hizo en 2022, organizado por el ingeniero Héctor Emilio Mora Padilla, en coordinación, perdón, con el Colegio de Ingenieros Civiles de Irapuato, lograron convocar a 56 personas. 7 iban en bici, 8 iban en moto, 6 iban en auto, 2 iban como pasajeros de auto, tipo Uber, 6 iban en transporte público, 9 iban corriendo, 4 iban caminando, para un subtotal de 42 participantes, más 14 monitores. Aquí están los participantes a salidas, los peatones, corredores, aquí están los ciclistas, los motociclistas, los de transporte público, y aquí están las fotografías de los monitores, aquí están cuando pasan en la salida, en el punto de control número 2, ahí se ven las bicicletas, las motocicletas, el punto de control número 3, ahí van los corredores, aquí van los motociclistas, aquí va el transporte público, el punto de control número 4, el que va en transporte público, aquí pone la señal, los que van corriendo, los que van en moto, y aquí están los primeros arribos. Aquí llegan las bicicletas y las motocicletas.
y los transporte público y más tarde los peatones. Aquí están los resultados, que eso se pueden publicar el mismo día. Aquí están todos los nombres de participantes, sus números que llevaban y los tiempos que cada uno de ellos hicieron. Este es un primer registro en el que viene el tipo de vehículo, que es la bicicleta, la motocicleta, el auto, el corredor, pasajeros, los que van en autos, pues, los autobuses y peatones. Aquí se tiene el número de participantes que se registraron, qué distancia media tuvieron ellos, el tiempo que Google decía que iban a hacer. Aquí están las velocidades medias de ellos y los tiempos medios de estos que participaron. Por ejemplo, en la bici, Google esperaba que hicieran 21 minutos, cuando hicieron en promedio los 7 ciclistas 15 minutos. Al auto esperaban que hicieran ellos 20 minutos, Google, pero en realidad hicieron 26 minutos, casi 27. El peatón esperaban que hicieran 76 minutos, o sea, 1 hora 16 minutos, hicieron 1 hora 1 minuto, los cuatro peatones en promedio. Y aquí están los tiempos de viaje. En primer lugar, la bicicleta, seguida de muy de cerca por el motociclista, que este en particular rompió varios reglamentos de tránsito, violó varios artículos del reglamento de tránsito de Irapuato, pero aún así casi llegaron pisándose los talones. Después, las 7 bicis en promedio hicieron 15 minutos, casi 16. Y las 8 motos en promedio hicieron más de 17 minutos. Los 6 autos hicieron 26 minutos en promedio, los corredores 38 minutos, el transporte público, los 6 pasajeros hicieron 52 minutos en promedio y los 4 peatones hicieron 1 hora, poquito más de 1 hora. Estas son las velocidades medias. La bici y la moto iban a 35 kilómetros por hora, velocidades medias. Las motos, perdón, las 7 bicis en promedio hicieron 25, iban a 25 kilómetros por hora, casi igual que las motos, que hicieron un poquito más de 25 kilómetros por hora. Después los autos, que iban a 16 kilómetros por hora. Recordando que el velocímetro de algunos de estos autos, como el tipo el Cooper, Mini Cooper, dice que pueden correr a 260. Entonces, estos iban al 5% más o menos del potencial del motor que dice que tiene su velocímetro. Los corredores iban a 9 kilómetros por hora, casi 10. El transporte público iba a 13 y el peatón casi a 6 kilómetros por hora. Los costos de operación vehicular. O sea, si se divide el costo de la compra del vehículo, el costo del combustible, y se prorratea por el tiempo que se usó el vehículo, pues el del corredor y el peatón es casi nulo, porque pues no más que sus zapatos, los que pudo haber comprado, sus tenis, la moto, perdón, la bicicleta, el costo de la bicicleta, prorrateado por los 15 minutos que se utilizó, da 53 centavos el costo de operación vehicular. Para el transporte público, 8 pesos con 63 centavos. Para la moto, 10 pesos con 54 centavos. Y para los autos, el costo de operación vehicular es casi 41 pesos. Así que si nos preocupara la economía de los usuarios de transporte público o de los ciudadanos que viajan por la ciudad, veríamos que lo más caro para pedirles que desembolsen ellos es viajar en auto. Después lo más caro es la moto y luego transporte público. Lo más barato es ir en bicicleta, caminar o correr. Ahora, si se consideran las emisiones de CO2 que se registraron, de acuerdo a los vehículos que nos reportaron, que participaron, el corredor, el peatón y el ciclista, pues salvo sus emisiones de CO2 de su respiración, que todos tenemos que respirar, es cero. El transporte público sería 30 gramos, que es un equivalente a 21 centavos. El que va en motocicleta emitió 720 gramos, que tiene un costo de 6.37 pesos. En cambio, el auto es 1,5 kilos y esto tiene un costo de 13 pesos con 15 centavos.
Así que los modos de transporte más ineficientes en el tema ambiental es el auto y la moto. Si se consideran los costos externos de otros eh, costos que existen en el transporte urbano o externalidades que le llaman, los accidentes, la contaminación del aire, el ruido, daños ambientales y pérdidas a la biodiversidad, daños causados por el cambio climático, el consumo de energía. El auto anda por los 11.50 pesos para este recorrido que se tuvo. La moto en 9.50. El que va en transporte público, el costo es de 5.75. En cambio, el de la bici, el del peatón, el del corredor, es menos de 20 centavos. Tienen un costo en accidentes porque finalmente llegan a atropellar peatones o corredores o ciclistas, y ese es un costo que se debe incluir. El costo de las demoras, si ustedes consideran el salario de las personas, en ese caso de Irapuato, y lo toman por el tiempo de exceso que hicieron en su viaje, en comparación si hubieran ido con un modo más eficiente, y lo prorratean por ese tiempo de viaje, pues sacan el costo de la demora. El ganador, que fue la bicicleta, pues llegó en 15 minutos. Y el exceso de tiempo que los demás hicieron, los demás ciclistas que llegaron más tarde, o los demás motociclistas que tardaron más en llegar, igual que los autos, igual que los corredores, que el transporte público, los que van caminando, el más caro es el que se va caminando, porque gastó 41 pesos de su salario, del tiempo que hizo de viaje, para llegar a su destino. Muy cercano a que se fue de transporte público. Anda en 34 pesos. El que fue corriendo hizo 23 pesos. El que va en auto gastó casi 14 pesos. Y el que fue en auto, en motocicleta, 6 pesos por su demora. Contra los ciclistas que iban más tarde que la bici más veloz, que gastaron casi 5 pesos en su demora. Entonces, si yo tuviera que elegir de acuerdo a los costos o salarios de los trabajadores y el tiempo de viaje, los modos menos eficientes serían irse caminando, que muchos tienen que caminar porque no hay transporte público, y luego el transporte público y el automóvil. Ahora, para los costos sumados totales del viaje, como los costos de persona vehicular y las externalidades, más los tiempos de viaje, las demoras del viaje, lo más caro para viajar, en el caso de Irapuato, para el desafío modal de 6.2 kilómetros de distancia, es irse en auto, que son casi 80 pesos. Ese viajecito de 6 kilómetros en auto, hacerlo, implica una inversión, un gasto de casi 80 pesos. Los que van en transporte público gastan casi 50 pesos. Los que van caminando, 42 pesos. Los que van en moto, 32 pesos. Los que van corriendo, 23 pesos. Y los que van en bicicleta, 5 pesos. Así que si nos preocupara el desembolso que hacen todos los días los ciudadanos para trasladarse de su origen a su destino, lo más caro es irse en auto, después irse en el pésimo transporte público que tiene la localidad, y luego caminar y luego en moto. Lo mejor para un ciudadano, considerando todos los costos del viaje, es irse en bicicleta. ¿Y qué tiene Irapuato? Bueno, esta es la red ciclista de Irapuato, que son las líneas colores naranja y azules, verdes. Y se ve que tienen ciclovías dispersas que no se han podido conectar. Entonces la autoridad tiene aquí una oportunidad importante, porque si le preocupara en la economía de los trabajadores que viajan por la ciudad o de los estudiantes que viajan por ella, pues debería motivarse a cerrar las redes ciclistas para hacer redes que conecten. O sea, esta ciclovía no iba a ningún lado, no se conecta con nadie, entonces faltaría conectarla con el resto de la red. Esta es la tarea pendiente. ¿Cuánto cuesta hacer una ciclovía? Bueno, si se la encargan al gobierno de Puebla, cuando estaba el gobernador Moreno Valle, que en paz descanse,
él las podía hacer a 35 millones de pesos el kilómetro, como una autopista, una carretera. Aunque hay ciudades, aquí en Ciudad de México hay ciudades ciclovías que andan entre los 3 millones y 1 millón de pesos el kilómetro. O la más económica, la ciclovía rural de San Juan de la Venta, que costó 150,000 pesos, o sea, 0,15 de millón de pesos. Entonces, se podrían hacer ciclovías muy económicas, seleccionando a algún constructor que las haga de manera responsable y económicas y satisfacer una localidad, una ciudad. ¿Qué se ha hecho en el país? Bueno, esta es la red de ciclovías que levantamos en 2021 con el geógrafo Fernando Cruz y su servidor, y encontramos que la red de ciclovías registradas por las autoridades locales es de casi 3,500 kilómetros. Los que más longitud tienen ciclovías es Jalisco, con más de 500, Guanajuato y Ciudad de México con casi 500, Querétaro con 362, le sigue Puebla, y por aquí hay otras localidades que van bajando su longitud de ciclovías. En el caso de Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas no reportaron ni 1 metro de ciclovías hasta ese año 2021. La extensión de la infraestructura del país, en el caso de vías terrestres, son casi 500,000 kilómetros de vialidades, de los cuales menos de 1% son ciclovías. Entonces, lo que muestra las oportunidades que tienen los gobiernos de expandir sus redes ciclistas, considerando la preocupación o el interés de la economía de los trabajadores. Así que como conclusiones, podemos decir que cada ciudad podría revisar a través de un desafío modal que se puede hacer para que ellos lo constaten, cuáles son las mejores opciones que tienen sus habitantes para trasladarse entre sus orígenes y destinos, para que con base en esta información impulsen los sistemas más eficientes, que detonen la cascada de beneficios que aquí se comentaron. Es vital sensibilizar a las autoridades en los problemas de transporte para que comprendan la necesidad que tienen sus electores y hagan mejor uso de los escasos recursos que se tienen. Y es fundamental que los ciudadanos tengan más y mejor información para que elijan con mejor tino su modo de transporte que les permita reducir sus costos y tiempo de traslado. Bueno, de mi parte, esto sería todo. Una presentación apretada, pero creo que podría expresarle a varias localidades una forma de medir la eficiencia de su modo de transporte. Agradezco su atención. Les recuerdo, esta es la edición número 21 de nuestro programa y es la antepenúltima de la serie para mover un elefante. Cualquier comentario o pregunta la pueden enviar a este correo de Gmail para mover un elefante @gmail.com. Bueno, yo me despido. Gracias por su atención. Que pasen ustedes una feliz tarde.